Bien, continuamos con la participación de nuestra amiga y compañera diputada del Partido del Trabajo. Sí, gracias. Bueno, quiero decir que también dentro de las presentaciones que se hicieron, una preocupación es que se plantee que en el 75% de nuestro territorio puede haber explotación minera. Yo creo que esto pues es altamente preocupante y además pues rebatirle aquí el dato que plantea con relación a la misma generación de empleo, porque yo considero que los datos están completamente maquillados y se habla en México de alrededor del 5%, si lo comparamos con lo que sucede en países como Estados Unidos, donde se habla de alrededor del 9, el 10%, o España, donde se habla del 18 al 20%, pues veremos que están obviamente maquilladas las cifras muy a su pesar y muy a pesar de toda la situación por la que atraviesa el país. Pero es que el proyecto de nación que tienen es profundamente desnacionalizador y están vendiendo oro a cambio de cuentas de vidrio. No sé si ustedes considerarían que esta frase queda a tono con el gobierno que representan y que dice el interés privado es más eficaz que el oficial, porque eso lo decía Porfirio Díaz. Y yo creo que hay una gran identidad de lo que ustedes representan con estas ideas. Simplemente para muestra, un botón, Germán Larrea compró la minera de Cananea en una cantidad mínima comparado con su valor. Eran 400 millones y ahora el precio son 2,000 millones. Estamos hablando de dólares, mientras que creo que es importante tomar en cuenta que está dentro de la lista de los más ricos, de las 30 familias más ricas de nuestro país, está en la lista de Forbes, y nada más del 2009 al 2010 incrementó su fortuna de 10,000 millones de dólares a 16,000 millones de dólares. Pero eso sí, no se han podido rescatar los cuerpos en pasta de conchos. Quiero decir que la norma que se ha planteado por parte de la Secretaría de Trabajo y que además aquí están considerando que nosotros tenemos que legislar al respecto, pues es una norma que se queda manca o que más bien está haciendo eco de esta máxima de Porfirio Díaz, porque lo que está planteando es transferirle completamente la responsabilidad a los privados. Se dice que no hay capacidad para llevar a cabo los procedimientos para las clausuras. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo, en el título 9, que se denomina Riesgos de Trabajo, el artículo 512D, habla específicamente de esta posibilidad para que se pueda llevar a cabo el procedimiento. Dice así: los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta ley, de sus reglamentos o de los instrumentos con base en ellos expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón infractor con apercibimiento de sanción mayor en el caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue. Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente subsistiera la irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva. No voy a continuar dando lectura a esta norma, bueno, a este instrumento que nos da la misma normatividad para poder aplicarla. Sin embargo, si esto aparece dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, ¿cómo es posible que en el caso de la norma que tanto presumen solamente se pone un aviso de riesgo, pero el riesgo y la responsabilidad ya queda en manos del patrón? Es decir, se está renunciando al papel
que se tiene para transferirlo a la empresa privada y directamente la responsabilidad de que siga funcionando la instalación, pues ya es de los empresarios. Y de igual manera, pues me parece también pertinente decir que el lote donde estaban funcionando es un lote en el cual, si bien es cierto, pueden señalar que el Pocito 3 llevaba 18 días, de acuerdo a los testimonios de los propios trabajadores en ese lote, no había exclusivamente 3 pocitos, había más, pero ya llevaba funcionando primero el Pocito 1, el Pocito 2 y el Pocito 3, y estos llevaban funcionando, de acuerdo a los testimonios, pues más de un año, y la empresa no se acababa de formar. La empresa, de acuerdo al registro público de la propiedad, tenía funcionando desde el 2 de febrero del 2007. Entonces, es importante tomar en consideración este tipo de elementos porque pues se tenía que haber procedido. Y además, bueno, lo que es un hecho es que los mismos empresarios que están a la cabeza de BIMSA son los empresarios que controlan esta industria del carbón en el Estado, son los mismos apellidos que tienen que ver con funcionarios o exfuncionarios, como puede ser el caso del propio presidente municipal, del exgobernador, quien fuera también director de Petróleos Mexicanos, y bueno, son todos ellos mismos los funcionarios que han estado coludidos para la explotación de estas mismas minas. Y un asunto que me parece importante es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló desde hace tiempo toda una serie de medidas con relación al famoso Pocito Ferber. Y si hubieran no hubiera sucedido lo que sucedió en este Pocito 3 de Sabinas. Pero además no decimos que en ninguna parte del mundo más que en Coahuila existan estos pocitos. Evidentemente eso no fue lo que yo dije en mi intervención pasada, sino que en muchos lugares, principalmente en Europa, están prohibidos por las condiciones de riesgo donde se trabajan y porque no hay las medidas reales de seguridad para que los trabajadores puedan laborar ahí. Por lo tanto, yo creo que se deberían de atender de manera urgente toda esta serie de recomendaciones. Y además decir que el día de mañana se va a llevar a cabo la reunión sobre la OIT, donde hay un informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. Y de acuerdo a estas recomendaciones hay un incumplimiento, porque dice, díganme en qué se ha dado el incumplimiento. Y entonces nosotros pues vamos a aplicar las cosas. Aquí tengo yo en mi poder este último informe sobre cuestiones que tienen que ver de seguridad y salud de los trabajadores, cómo no se ha cumplido con esto. Incluso hay un cuestionamiento en cuanto a los pocitos que ustedes creen que por decreto no existen los clandestinos, cuando en el mismo informe de la OIT están señalando de los pozos clandestinos, los pozos legales, los pozos ilegales, y además hay una serie de señalamientos con relación a los incumplimientos en este sentido. Y también, desde luego, en torno al aumento de la mortalidad. Esto aparece en el informe de la OIT y el día de mañana se va a llevar a cabo el evento a nivel mundial donde se va a dar a conocer este informe, y en este informe se señala que no hay respuesta del gobierno. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un informe de la OIT. Y nada más para finalizar, pues yo señalaría que de acuerdo a las cifras oficiales, con todas las precauciones que debemos de tomar de acuerdo a las cifras oficiales, porque sabemos cómo están elaboradas, los trabajadores de la industria de la construcción representan el 8.3% y los trabajadores de la minería el 0.8%, porque me decía que me iba a dar la información. Esta información se puede obtener en Internet. Gracias. Gracias, compañera diputada.